El ganadero cayó al barranco, y la matriarca Apache susurró, «No morirás. Ahora eres mío». El ganadero despertó antes del amanecer, como cada día, con el frío del aire de la montaña calando sus huesos. La luz del primer sol apenas comenzaba a colarse entre los pinos y las rocas del cañón. Se incorporó lentamente, frotándose las manos rugosas por el trabajo del campo. Aquel era un mundo de soledad, de trabajo duro y de rutina. Desde que heredó el rancho de su padre, su vida se había convertido en un ciclo constante de cuidado del ganado, reparación de cercas y vigilancia de los senderos. Cada día se repetía con exactitud, y él, aunque a veces cansado, encontraba un extraño consuelo en esa estabilidad. El rancho estaba al borde de un valle profundo, rodeado de acantilados y rocas que contaban historias de cientos de años. Allí, la naturaleza era implacable y hermosa a la vez. El ganado pastaba cerca de los bordes, y el ganadero debía estar siempre atento. Sabía que un paso en falso podía significar una tragedia, y no solo para los animales. La soledad también tenía su precio. Cuando uno pasa tanto tiempo solo, los sonidos del viento, el canto de los pájaros y el crujido de las ramas pueden convertirse en compañía, o en sombras que despiertan la imaginación. Mientras caminaba hacia el corral para revisar a su ganado, recordó la historia de la comunidad apache que vivía más allá de las montañas. Nunca había tenido problemas con ellos, el respeto mutuo era la base de su relación. Ellos cuidaban su tierra, y él cuidaba la suya. Sin embargo, algo en esos recuerdos lo hacía sentirse pequeño, como si cada roca y cada árbol contara secretos que él jamás entendería. A veces, cuando la niebla se levantaba del cañón, parecía escuchar voces lejanas, ecos de tiempos antiguos. Se sacudió la cabeza y continuó su camino, riéndose de su propia imaginación. El día comenzó con una tranquilidad engañosa. El viento era suave, y el ganado parecía apacible, pastando en los prados verdes que se extendían hacia el borde del cañón. Pero el ganadero sabía que la calma podía cambiar en cualquier momento. El terreno era traicionero, y un paso en falso podía ser fatal. Mientras revisaba la cerca de madera, pensaba en su vida. Había elegido este trabajo porque amaba la tierra y los animales, pero también porque no quería depender de nadie. La independencia tenía un precio, y él lo pagaba todos los días con esfuerzo y dedicación. En su recorrido, observó una roca suelta cerca del borde de un acantilado. La mente del ganadero siempre estaba alerta, conocía cada piedra, cada árbol y cada sendero del rancho. Se inclinó para mover la roca y asegurar el paso, pero algo crujió bajo sus botas. Un pequeño deslizamiento comenzó, y antes de que pudiera reaccionar, perdió el equilibrio. Sus manos se agarraron a un arbusto, pero la tierra debajo cedió. Cayó varios metros, rodando entre piedras y tierra, hasta que finalmente se detuvo, con dolor en los brazos y piernas, y el corazón latiendo con fuerza. Quedó allí, recostado entre las rocas, incapaz de moverse demasiado por el dolor. La soledad que había conocido toda su vida se convirtió en un peso tangible. El aire del cañón era frío, y el silencio era profundo, solo roto por el sonido lejano de un río que corría abajo. Cerró los ojos un momento, intentando calmar su respiración. Nunca había sentido tanto miedo, no por el trabajo duro ni por la rutina diaria, sino por la posibilidad de que esta caída pudiera cambiar todo. Mientras luchaba por incorporarse, escuchó un ruido entre los arbustos. Al principio pensó que era un animal, tal vez un coyote curioso, pero la presencia que se aproximaba era diferente. Tenía algo humano, y al mismo tiempo, algo que parecía pertenecer a la tierra misma. Una figura apareció lentamente, emergiendo entre la neblina y los árboles. Era una mujer de porte imponente, con ojos que parecían ver más allá de lo visible. Su cabello oscuro caía sobre los hombros, y su mirada reflejaba tanto autoridad como cuidado. Sin decir palabra, se acercó al ganadero, examinando sus heridas con una precisión que sorprendió al hombre. Había algo en su presencia que lo hizo sentir extraño, miedo, respeto y, al mismo tiempo,
una sensación de seguridad que no esperaba encontrar. Sin moverse, ella susurró algo que el viento llevó hasta sus oídos: no morirás. Ahora eres mío. El ganadero no entendió de inmediato lo que quería decir con esas palabras. La voz era suave, pero firme, y había una autoridad que no admitía réplica. Sus pensamientos se agolpaban: ¿quién era ella? ¿Qué quería? Sin embargo, antes de que pudiera responder, ella extendió la mano y lo ayudó a incorporarse. Cada movimiento era medido, cuidadoso, como si conociera los secretos del cuerpo humano y supiera exactamente cómo tratarlo. Él no pudo evitar sentirse vulnerable, algo que no experimentaba desde hacía años. Había pasado la vida cuidando de otros, del ganado y de la tierra, y ahora dependía de alguien más para sobrevivir. Mientras caminaban lentamente hacia un lugar más seguro, el ganadero observaba la forma en que ella se movía. Cada paso parecía armonizar con la naturaleza, como si formara parte del paisaje. La mujer hablaba poco, pero sus gestos eran claros, indicaba hacia dónde debía ir, cómo apoyarse y cuándo descansar. Por su parte, el hombre comenzaba a darse cuenta de que estaba siendo guiado por alguien que conocía los secretos del cañón mejor que él. Era extraño y desconcertante, pero también le inspiraba una confianza que no podía explicar. A medida que avanzaban, el ganadero sentía que cada segundo se alargaba. El dolor de sus heridas era constante, y el miedo de estar atrapado en un lugar tan remoto le hacía reflexionar sobre su vida. Recordó a su familia, los años dedicados al rancho, las decisiones que había tomado y las cosas que había dejado pasar. Cada pensamiento parecía acercarlo más a un entendimiento profundo de sí mismo. Nunca había tenido que enfrentarse a la vulnerabilidad de esa manera, y ahora cada paso que daba junto a la matriarca Apache le enseñaba algo sobre paciencia, resiliencia y humildad. Finalmente, llegaron a un lugar que parecía protegido por la naturaleza misma, un pequeño claro rodeado de árboles y rocas, con un arroyo cercano. La mujer se detuvo y lo ayudó a sentarse sobre una piedra plana. Con movimientos precisos, comenzó a tratar sus heridas, usando hierbas y técnicas que el ganadero nunca había visto. La mezcla de tradición y cuidado era sorprendente, cada gesto mostraba respeto por la vida y por el hombre que tenía frente a ella. Él la observaba, fascinado, reconociendo que había entrado en un mundo del que sabía poco, pero que ahora formaba parte de su propia historia. La tarde avanzaba, y con ella, la sensación de que algo profundo estaba cambiando en él. La mujer hablaba poco, pero cuando lo hacía, sus palabras tenían un peso que resonaba en lo más profundo. Le enseñaba a respirar, a mover los músculos doloridos sin empeorar las heridas y a aceptar la ayuda sin sentir vergüenza. Era un proceso lento, pero necesario. El ganadero comprendió que la soledad que tanto había valorado ahora podía volverse enemiga si no aprendía a confiar. Allí, en ese claro, entre los árboles y el arroyo, comenzó a sentir algo que no esperaba: gratitud profunda, mezcla de respeto y admiración. Cuando la noche comenzó a caer, el cielo se iluminó con las primeras estrellas, y el aire se volvió más fresco. El ganadero se recostó sobre la piedra, cansado, pero con una sensación de alivio. La mujer permaneció a su lado, vigilante, asegurándose de que su respiración fuera tranquila y que sus heridas no empeoraran. Por primera vez en años, el hombre se permitió sentir algo que había evitado: vulnerabilidad compartida. No estaba solo, aunque su vida siempre había girado en torno a la soledad. Algo en aquella mujer, en la fuerza y calma de su presencia, le decía que el camino hacia la supervivencia no sería fácil, pero que no lo recorrería solo. Esa noche, mientras el viento susurraba entre los árboles y el arroyo murmuraba su canción constante, el ganadero comprendió que algo profundo había cambiado en su vida. La caída al barranco no solo lo había puesto al borde de la muerte, sino que también lo había colocado en el inicio de una historia que jamás había imaginado. La matriarca Apache, con su presencia imponente y su sabiduría silenciosa, había marcado el comienzo de un vínculo que lo transformaría, y el hombre, aunque todavía dolorido y desconcertado,
Comenzó a aceptar que su destino ya no estaría definido solo por él mismo. El amanecer llegó con un silencio profundo que parecía envolver todo el cañón. El ganadero despertó lentamente, todavía adolorido por la caída del día anterior. Sus músculos estaban rígidos, y cada movimiento provocaba un recordatorio del golpe sufrido. Sin embargo, al abrir los ojos, vio a la matriarca sentada a su lado, vigilando cada respiración y movimiento con una calma que parecía natural y antigua. La luz dorada del sol se filtraba entre los árboles, iluminando su rostro con una claridad que parecía casi mágica. Él sintió un escalofrío, una mezcla de respeto y curiosidad. «Debes moverte despacio», dijo ella, su voz firme pero tranquila. «No podemos apresurarnos». Él asintió, incapaz de pronunciar palabra al principio. Sus manos temblaban mientras intentaba incorporarse, y la mujer, con paciencia infinita, lo ayudó a ponerse de pie, apoyándolo por el hombro. Cada paso era un esfuerzo, y la gravedad de su situación se hacía más evidente. No solo estaba herido, sino que estaba lejos de cualquier lugar que pudiera ofrecer ayuda médica. La montaña, que siempre había sido su aliada en el trabajo, ahora se mostraba como un desafío implacable. Mientras avanzaban lentamente por el sendero, el ganadero notó cómo la matriarca parecía conocer cada raíz, cada roca suelta, cada curva del terreno. Él, que había recorrido aquel cañón innumerables veces, se sorprendió al darse cuenta de que dependía completamente de ella para no caer nuevamente. Cada gesto suyo estaba lleno de intención, como si conociera secretos que el hombre ni siquiera había imaginado. Durante años, había confiado en su propia fuerza y experiencia, pero ahora comprendía que esa confianza era limitada frente a la naturaleza. El sonido del viento entre los árboles y el murmullo lejano de un río cercano acompañaban su caminata. La soledad de siempre estaba presente, pero ya no era la misma. La presencia de la mujer la transformaba en algo más, un espacio donde debía aprender a confiar y a aceptar ayuda, algo que nunca había considerado necesario. A cada paso, el dolor en sus piernas y brazos le recordaba la fragilidad de su cuerpo y también la importancia de la paciencia. La matriarca no hablaba mucho, pero sus acciones comunicaban todo lo necesario. Al llegar a un pequeño claro con piedras planas y un arroyo que corría suave, ella se detuvo y le indicó que se sentara. Con movimientos precisos, comenzó a tratar sus heridas. Usó hierbas que él no reconocía, mezclándolas con agua del arroyo y aplicándolas cuidadosamente sobre cortes y golpes. Cada gesto era meticuloso, mostrando respeto por la vida del hombre y por su dolor. Él la observaba en silencio, fascinado y desconcertado. Era evidente que había más en ella que la apariencia de simple matriarca, había un conocimiento profundo de la tierra, de la vida y del cuerpo humano que parecía venir de generaciones enteras. El ganadero intentó hablar, pero su voz sonaba débil y entrecortada. ¿Quién eres realmente? Ella lo miró con calma, y sus ojos oscuros parecían contener historias que iban más allá de su comprensión. Soy parte de esta tierra, tanto como tú lo eres de tu rancho, dijo. Y ahora, también eres parte de lo que protege esta tierra. Él no entendió del todo lo que quería decir, pero algo en su tono le hizo callar y simplemente aceptar la presencia de la mujer. Mientras ella continuaba aplicando las hierbas y masajeando los músculos doloridos, él comenzó a sentir una mezcla de alivio y respeto. Nunca había sentido una ayuda tan completa y dedicada, y la experiencia despertó en él una conciencia nueva. La vida no solo dependía de esfuerzo y trabajo, sino también de la capacidad de aceptar apoyo cuando era necesario. Durante la mañana, caminaron lentamente hacia un lugar más seguro, evitando terrenos inestables. La matriarca le enseñó cómo apoyarse en los árboles y cómo distribuir su peso para no lastimarse más. Cada paso era un aprendizaje, y él empezaba a comprender que su rutina diaria de ganadero no le había enseñado la fragilidad de la vida ni la fuerza de la tierra que lo rodeaba. La montaña tenía sus propias reglas, y solo quienes las respetaban podían sobrevivir. Mientras avanzaban, ella comenzó a hablar de manera más calmada y pausada.
Le contó historias de su gente, de cómo habían vivido en aquellas tierras durante generaciones, respetando los animales, los ríos y los árboles. No eran cuentos para entretener, sino lecciones escondidas en palabras simples, enseñanzas sobre cómo vivir en armonía con la naturaleza y con los demás. El ganadero escuchaba con atención, sintiendo que cada historia le enseñaba algo sobre la paciencia, el respeto y la conexión que él había ignorado durante años. En un momento, mientras cruzaban un pequeño arroyo, él tropezó con una piedra y casi cae nuevamente. La matriarca lo sostuvo con rapidez, evitando que se lastimara más. Él sintió un calor inesperado en el pecho, una mezcla de alivio y gratitud. Su orgullo estaba herido, pero también comenzaba a entender que aceptar ayuda no lo hacía débil. De hecho, era parte de sobrevivir. Esa lección, aunque simple, resonaba con fuerza en su interior. Cuando llegaron a un refugio natural entre rocas y árboles, la mujer lo ayudó a recostarse y a descansar. Mientras él se acomodaba, observaba cómo la matriarca recolectaba hojas y ramas, preparando un ungüento que aplicaba cuidadosamente sobre sus cortes. Cada movimiento mostraba un respeto profundo por la vida y por el cuerpo humano. Él, que había pasado años cuidando de animales, comprendió que esta atención era similar, pero mucho más delicada, porque trataba con alguien consciente, con emociones y pensamientos propios. La tarde avanzaba y el aire se volvía más fresco. La matriarca, sin decir palabra, colocó su mano sobre la suya para medir la temperatura de su cuerpo y luego comenzó a aplicar técnicas de masaje para aliviar la tensión muscular. Cada gesto era medido, suave, y el hombre sintió como el dolor disminuía poco a poco. Mientras tanto, su mente comenzaba a pensar en el accidente, en cómo una caída tan simple podía cambiar tanto la vida de una persona. Nunca había sentido tan cerca la posibilidad de la muerte, y eso lo hacía reflexionar sobre las decisiones que había tomado y las oportunidades que había dejado pasar. Más tarde, mientras el sol comenzaba a ocultarse detrás de las montañas, ella se sentó a su lado y le habló sobre la conexión entre la tierra y la vida humana. Le explicó que la montaña, los árboles y el río tenían memoria, y que aquellos que caminaban sin respeto podían encontrarse con su fuerza de maneras inesperadas. Él escuchaba con atención, absorbiendo cada palabra, y comprendió que la caída no había sido solo un accidente, era una lección. La naturaleza, pensó, era más sabia de lo que él había imaginado, y la matriarca era su guía en ese aprendizaje. El ganadero comenzó a sentirse más tranquilo, aunque todavía débil. La presencia de la mujer lo hacía sentir seguro, y algo dentro de él empezaba a cambiar. Ya no veía la montaña como un lugar que debía dominar, sino como un espacio que debía respetar. Cada paso que daba junto a ella lo enseñaba sobre la paciencia, la humildad y la importancia de la confianza. Comenzaba a entender que sobrevivir no dependía solo de fuerza física, sino también de saber cuándo aceptar ayuda y aprender de los demás. Al caer la noche, el cielo se llenó de estrellas y el aire se volvió fresco y silencioso. El ganadero se recostó sobre una roca, mirando el cielo y reflexionando sobre todo lo que había vivido en las últimas horas. Nunca había sentido algo tan intenso, miedo, alivio, respeto y gratitud mezclados en una sola experiencia. La matriarca permaneció a su lado, vigilante, asegurándose de que su respiración fuera tranquila y que el cuerpo descansara. Él comprendió que estaba comenzando un viaje que no solo cambiaría su vida física, sino también su manera de ver el mundo y de relacionarse con la tierra y con los demás. Durante esa noche, mientras el viento susurraba entre los árboles y el arroyo cantaba su canción constante, el ganadero sintió que algo profundo estaba cambiando en él. Su vida, que siempre había estado marcada por la rutina y la independencia, ahora empezaba a entrelazarse con la fuerza de la tierra y la sabiduría de la mujer que lo había salvado. Comprendió que su caída al barranco no era solo un accidente, sino el inicio de un vínculo y de un aprendizaje que transformaría su existencia para siempre. El día siguiente amaneció con un cielo nublado, y un viento frío recorrió el cañón, moviendo las hojas de los árboles y levantando pequeñas ráfagas de polvo. El ganadero despertó lentamente,
todavía con los músculos adoloridos y la piel marcada por la caída del día anterior. Cada movimiento le dolía, pero esta vez había algo diferente, ya no sentía solo miedo, comenzaba a aparecer en él una mezcla de respeto y curiosidad hacia la mujer que lo había rescatado. La matriarca estaba a su lado, observándolo con ojos atentos y sabios, y él comprendió que no podía enfrentarse a lo que vendría sin su guía. Hoy debemos avanzar más, dijo ella, su voz firme pero suave. Debemos llegar a un lugar seguro antes de que el terreno se vuelva más difícil. Él asintió, aunque no sabía si sus piernas resistirían el esfuerzo. La matriarca lo ayudó a ponerse de pie, apoyando sus manos con firmeza, y juntos comenzaron a caminar. Cada paso era un desafío, las rocas estaban resbaladizas por el rocío de la mañana, y los caminos estrechos del cañón se convertían en un laberinto que exigía concentración y cuidado. El ganadero sentía cada músculo tensarse, y su respiración se volvía más pesada a medida que avanzaban. Sin embargo, la presencia de la mujer le daba confianza, confiaba en que, mientras él siguiera sus indicaciones, podría superar cualquier obstáculo. A medida que caminaban, la matriarca le enseñaba a moverse con cuidado, colocando los pies de manera estratégica y usando los brazos para mantener el equilibrio. Le explicó que el cañón tenía secretos, que algunas piedras podían ceder bajo el peso, y que los árboles podían ser aliados si se sabía cómo apoyarse en ellos. Cada instrucción era simple, pero cargada de experiencia. Él, acostumbrado a confiar solo en su fuerza y en su rutina diaria, comenzó a comprender que la vida en la montaña no podía dominarse con orgullo, debía respetarse y entenderse. Durante el trayecto, el ganadero empezó a notar cambios en sí mismo. Su mente, acostumbrada a pensar en términos de control y trabajo duro, se adaptaba lentamente a la necesidad de paciencia y observación. Cada paso lo obligaba a estar presente, a concentrarse en el ahora y a escuchar la naturaleza que lo rodeaba. El viento, los pájaros y el sonido lejano del río dejaron de ser solo fondo para convertirse en señales, recordatorios de dónde podía pisar y cómo moverse. La matriarca parecía leer todo esto en él, y a cada indicación, su confianza aumentaba. A mediodía, llegaron a un tramo especialmente empinado, donde las rocas parecían desafiar cualquier intento de avanzar. El ganadero sintió un miedo intenso. El recuerdo de la caída aún estaba fresco y su cuerpo dolía con cada movimiento. La matriarca se detuvo y lo observó con calma, sin juicio, solo con la certeza de que debía aprender a confiar. Mira cómo se mueve la tierra, dijo. No la ignores. Si quieres avanzar, escucha antes de actuar. Él respiró hondo, y por primera vez en su vida comprendió la importancia de observar antes de actuar. Movió cuidadosamente un pie, luego el otro, ajustando su equilibrio, mientras la mujer lo guiaba palabra por palabra. Cada paso era un triunfo pequeño, pero significativo, y con cada uno sentía que su confianza aumentaba, aunque el miedo nunca desaparecía por completo. Mientras avanzaban, comenzó a llover ligeramente. La lluvia fría golpeaba su rostro y empapaba su ropa, pero la matriarca parecía ajena a la incomodidad. Él, sin embargo, sintió cómo la temperatura bajaba y cómo el terreno se volvía aún más traicionero. Aún así, cada indicación de ella le permitía moverse con seguridad. Aprendió a apoyarse en ramas, a buscar piedras firmes y a medir la fuerza de su propio cuerpo antes de intentar un movimiento. La montaña, que antes parecía un enemigo implacable, comenzaba a enseñarle lecciones que no habría aprendido en su rancho. Durante el ascenso, comenzaron a surgir conversaciones más profundas. La mujer le contó historias de su gente, de cómo habían vivido en esas tierras durante siglos, respetando los animales, los árboles y los ríos. Cada relato era simple, pero estaba lleno de significado, enseñanza sobre paciencia, respeto y conexión con el mundo natural. Él escuchaba con atención, absorbiendo cada palabra, y se dio cuenta de que muchas de sus ideas sobre la vida eran limitadas. La independencia absoluta que había valorado toda su vida no era suficiente para sobrevivir en un mundo como aquel. A medida que la tarde avanzaba, los desafíos aumentaban.
Una sección del camino estaba cubierta por rocas sueltas y barro, y el ganadero tuvo que confiar completamente en la guía de la matriarca para no resbalar y caer nuevamente. Su cuerpo protestaba, y cada paso requería un esfuerzo consciente y decidido. Sin embargo, con cada movimiento exitoso, su respeto por la mujer crecía. No era solo su fuerza física lo que lo salvaba, sino también su conocimiento profundo de la montaña y de cómo leer sus señales. Él comenzaba a comprender que la vida dependía tanto de la mente y la observación como del cuerpo. En un momento, se detuvieron junto a un acantilado con vista al valle profundo que habían atravesado. El ganadero quedó sin aliento, no solo por la altura, sino también por la belleza del paisaje. Los árboles se extendían hasta donde la vista alcanzaba, y el río brillaba como un hilo de plata entre la tierra. La mujer lo observó mientras él absorbía el panorama y luego dijo, «La tierra tiene memoria. Cada paso que damos deja una marca, y cada decisión importa. Nunca olvides esto». Él comprendió la profundidad de sus palabras. Cada acción, cada movimiento, tenía consecuencias, y la montaña no perdonaba errores. El aprendizaje no era solo físico, sino también mental y espiritual. La experiencia comenzaba a cambiarlo de maneras que aún no podía medir completamente. Mientras continuaban, la lluvia se intensificó y los truenos resonaron a lo lejos. El sonido era aterrador, y el ganadero sintió un miedo profundo, el mismo que había sentido al caer. Sin embargo, la matriarca mantenía la calma, guiándolo paso a paso, enseñándole a escuchar los sonidos y a anticipar los peligros. Él comprendió que, en la vida, el miedo podía ser un maestro si se manejaba con atención y respeto. Cada movimiento era un ejercicio de concentración, y con cada paso que superaba, su confianza crecía lentamente. Llegaron finalmente a un refugio natural entre rocas grandes, donde la lluvia no los alcanzaba directamente. La mujer lo ayudó a recostarse y comenzó a preparar hierbas para aliviar la tensión muscular y el dolor de sus heridas. Cada movimiento suyo era preciso y paciente, y el ganadero sentía que su cuerpo respondía de manera más rápida a sus indicaciones. Mientras aplicaba los ungüentos y masajes, ella le habló sobre la fuerza del cuerpo humano y sobre la importancia de la mente en la recuperación. Él escuchaba con atención, comprendiendo que su independencia debía complementarse con conocimiento y humildad. A medida que la noche caía, el viento se calmó, pero la lluvia dejó el aire frío y húmedo. La matriarca encendió un pequeño fuego con técnica experta, protegiéndolo del viento mientras cocinaba algo simple para calentar el cuerpo del hombre. Él observaba cada acción, sorprendido por la facilidad con que ella se movía, como si cada gesto hubiera sido aprendido y perfeccionado durante generaciones. Él, acostumbrado a depender solo de su fuerza y experiencia, comprendió que el conocimiento y la práctica podían ser igual de poderosos que la fuerza física. Mientras comían, comenzaron a hablar sobre la vida más allá del cañón. La mujer le explicó la importancia de la comunidad, del respeto mutuo y de la cooperación para sobrevivir en un mundo donde la naturaleza podía ser tanto amiga como enemiga. Él escuchaba atentamente, reconociendo que muchas de sus decisiones pasadas se habían basado en la independencia absoluta y la confianza exclusiva en sí mismo. Por primera vez, comprendió que la vida también dependía de aprender de los demás y de aceptar ayuda cuando era necesaria. Esa noche, mientras el fuego chisporroteaba y las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo despejado, el ganadero reflexionó sobre todo lo que había vivido en las últimas horas. La caída al barranco había cambiado su perspectiva, ahora entendía que la vida no podía medirse solo en esfuerzo y trabajo duro. La montaña le había enseñado lecciones de paciencia, observación y respeto, y la matriarca había sido la guía que lo mantenía a salvo y lo ayudaba a aprender. Antes de dormir, la mujer se sentó junto a él y colocó su mano sobre la suya. Él sintió un calor inesperado, una conexión que no podía explicar con palabras. Comprendió que su supervivencia no era solo física, sino también emocional y espiritual. La relación que estaba comenzando a formarse entre ellos no dependía de palabras complejas, sino de confianza,
respeto y la comprensión de que cada acción tenía un impacto en la vida propia y en la de los demás. Esa noche, el ganadero durmió con un cansancio profundo, pero con una mente más clara que nunca. La montaña ya no era solo un espacio de trabajo o un escenario de rutina, era un maestro, y la matriarca era su guía. Cada paso, cada decisión y cada aprendizaje lo preparaban para los desafíos que aún estaban por venir. Comprendió que la vida era un equilibrio entre fuerza, paciencia y respeto, y que sobrevivir significaba aceptar la ayuda y el conocimiento de quienes entendían más que él. El amanecer llegó con un cielo teñido de tonos rojos y naranjas, como si la montaña misma advirtiera que aquel día sería decisivo. El ganadero despertó con los músculos rígidos y un dolor persistente, pero con una determinación nueva. Sabía que aquel trayecto ya no era solo un camino hacia la seguridad, era una prueba de todo lo que había aprendido en los últimos días, y también de la confianza que debía depositar en la matriarca Apache. La mujer estaba ya despierta, observando el horizonte con calma. Sus ojos, profundos y atentos, parecían capaces de leer los pensamientos del hombre antes de que él siquiera los pronunciara. Sin necesidad de palabras, le indicó que se levantara y comenzara a caminar. Él obedeció, sintiendo la fuerza que todavía le faltaba en las piernas, pero impulsado por la certeza de que no podía quedarse atrás. Cada paso era un desafío, cada movimiento requería concentración total, equilibrio y confianza en sus propias habilidades y en las enseñanzas que ella le había transmitido. El terreno se volvió más empinado y peligroso conforme avanzaban. Rocas sueltas, raíces enredadas y acantilados estrechos hacían que cualquier error pudiera ser fatal. La lluvia de la noche anterior había dejado barro resbaladizo, y el viento soplaba con ráfagas repentinas, empujando al hombre casi fuera de balance. Sin embargo, la matriarca permanecía junto a él, vigilando cada paso y corrigiendo suavemente su postura, enseñándole a usar los brazos, las piernas y el tronco para mantener el equilibrio. Él empezaba a comprender que cada movimiento en la montaña debía ser pensado, controlado y respetuoso. Apresurarse significaba caer, y caer podía significar la muerte. Durante el ascenso, comenzaron a surgir nuevas dificultades. Un desprendimiento de piedras bloqueaba el camino, y un pequeño arroyo había crecido con la lluvia, cubriendo el sendero de agua y lodo. El ganadero se detuvo, temiendo que no podría continuar. Sus piernas temblaban, sus manos estaban doloridas y su mente quería rendirse. La matriarca se acercó y colocó su mano sobre su hombro. Debes confiar en lo que has aprendido, dijo con firmeza. Cada paso que das, cada decisión que tomas, puede salvarte la vida. No pienses en el miedo. Solo escucha la tierra y actúa. Él respiró hondo y asintió, recordando las enseñanzas de los días anteriores. Cada instrucción, cada gesto de cuidado, cada palabra que ella había pronunciado estaba grabada en su memoria. Comenzó a avanzar con más seguridad, midiendo cuidadosamente el terreno, apoyándose en raíces firmes y piedras estables, moviéndose con un ritmo lento pero constante. Cada paso era un triunfo, un recordatorio de que había aprendido a respetar la montaña y a confiar en sí mismo y en la guía que le ofrecía. Mientras cruzaban un tramo particularmente empinado, una roca se deslizó bajo su pie y él perdió el equilibrio por un instante. El corazón le latía con fuerza, y la adrenalina llenó su cuerpo. La matriarca reaccionó inmediatamente, agarrándolo del brazo y del hombro, evitando que cayera. Él sintió un calor intenso, mezcla de miedo y alivio, y comprendió que esa dependencia no era una debilidad, sino una forma de supervivencia. Sin ella, habría caído, con ella, podía enfrentar la montaña y sus peligros. El clima comenzó a empeorar. Nubes oscuras cubrieron el cielo, y un viento fuerte y frío azotaba el cañón. La lluvia comenzó a caer nuevamente, ligera al principio, luego más intensa, empapando la ropa del hombre y haciendo que las rocas y la tierra se volvieran aún más traicioneras. Cada paso requería concentración total, cada movimiento debía ser medido y controlado. La montaña, que hasta ahora había enseñado con paciencia, ahora mostraba su lado más desafiante.
El ganadero comprendió que estaba enfrentando una prueba que no solo medía su fuerza física, sino también su capacidad de mantener la calma bajo presión. En medio de la tormenta, llegaron a un tramo donde el sendero desaparecía y debían cruzar un pequeño puente de troncos sobre un arroyo profundo. El agua corría con fuerza, golpeando las piedras y haciendo que los troncos se movieran. El ganadero sintió miedo, un miedo que nunca había experimentado de forma tan intensa. Su mente quería retroceder, su cuerpo temblaba, pero la matriarca lo sostuvo firmemente y le indicó cómo colocar los pies, cómo distribuir el peso y cómo avanzar con cuidado. Él respiró hondo, concentrándose en cada paso, y comenzó a cruzar lentamente. Cada movimiento era un desafío, cada balanceo del tronco ponía a prueba su confianza y concentración. Al llegar al otro lado, él cayó de rodillas sobre la tierra húmeda, exhausto pero aliviado. La matriarca lo ayudó a levantarse y le sonrió, como si aquel pequeño triunfo fuera tan importante como cualquier otra victoria. Él sintió un orgullo extraño, no por haberlo logrado solo, sino por haber aprendido a escuchar, a confiar y a actuar con paciencia. Por primera vez, comprendió que la fuerza por sí sola no era suficiente, la verdadera supervivencia dependía de la mente, la observación y la guía de quienes tenían conocimiento profundo del terreno y de la vida misma. A medida que avanzaban, la tensión aumentaba. La tormenta continuaba, y los truenos resonaban en el valle, acompañados de relámpagos que iluminaban las rocas y los árboles. El ganadero debía concentrarse en cada paso, ignorando el miedo que crecía en su pecho. La matriarca permanecía a su lado, calma y serena, guiándolo y corrigiendo cada movimiento, asegurándose de que su progreso fuera seguro. Él sentía una mezcla de respeto y admiración por ella, no solo por su habilidad para sobrevivir en la montaña, sino también por la paciencia y la fuerza que mostraba frente al peligro. Mientras avanzaban por un tramo especialmente empinado, un desprendimiento de rocas más grande cayó cerca de ellos, levantando polvo y ruido. El ganadero se detuvo, paralizado por el temor, mientras las piedras rodaban y caían al fondo del cañón. La matriarca lo tomó del brazo y le indicó un camino seguro, guiándolo alrededor del peligro. Él comprendió que la vida podía cambiar en un instante y que la supervivencia dependía de la atención, la calma y la rapidez para tomar decisiones correctas. Cada lección que había aprendido en los últimos días cobraba sentido en ese momento crítico. Cuando finalmente llegaron a un pequeño refugio natural, protegido de la lluvia por grandes rocas y árboles, ambos se detuvieron a descansar. El hombre estaba empapado, cansado y con músculos doloridos, pero también sentía una sensación de logro que nunca antes había experimentado. La matriarca comenzó a preparar hierbas para aliviar el dolor y tensiones, aplicándolas con cuidado y explicando cómo cada una ayudaba a su cuerpo a recuperarse. Él escuchaba atentamente, absorbiendo cada enseñanza, consciente de que cada conocimiento podía salvarle la vida en el futuro. Esa tarde, mientras la tormenta continuaba afuera, la matriarca le enseñó técnicas de respiración y relajación para controlar el miedo y la tensión. Él siguió sus instrucciones, sintiendo cómo el cuerpo respondía y cómo la mente comenzaba a calmarse. Por primera vez, comprendió que el miedo no debía eliminarse, sino gestionarse y usarlo como una guía. Cada respiración controlada lo ayudaba a recuperar la confianza, y cada enseñanza reforzaba la idea de que la vida era un equilibrio entre fuerza, conocimiento y respeto por la naturaleza. Al caer la noche, el viento disminuyó y la lluvia se volvió ligera. El ganadero se recostó junto a la matriarca, observando el cielo iluminado por las estrellas que comenzaban a aparecer entre las nubes. Sentía el cansancio profundo de un cuerpo exigido al límite, pero también la satisfacción de haber enfrentado uno de los días más difíciles de su vida. Comprendió que la caída en el barranco había sido solo el inicio de un proceso de transformación, estaba aprendiendo no solo a sobrevivir, sino a vivir con atención, respeto y humildad. Antes de dormir, la matriarca colocó su mano sobre la suya, un gesto simple pero lleno de significado.
Él comprendió que no solo había aprendido sobre la montaña y sobre la vida, sino también sobre la confianza, la dependencia mutua y la fuerza de la enseñanza compartida. Esa noche, el ganadero durmió profundamente, sintiendo que había superado el momento más crítico de su experiencia en la montaña. La lección había sido dura, pero necesaria. La vida dependía tanto de la paciencia y la observación como de la fuerza, y la confianza en los demás podía hacer la diferencia entre la vida y la muerte. El amanecer llegó tranquilo, con un cielo despejado y la luz del sol filtrándose entre los árboles. El ganadero despertó lentamente, sintiendo un cansancio profundo, pero también una fuerza nueva en su interior. Ya no sentía miedo constante, ni la inseguridad de los primeros días. Había pasado por la tormenta, había aprendido a confiar y a observar, y ahora comprendía que su vida estaba cambiando para siempre. La matriarca Apache ya estaba despierta, como de costumbre, observándolo con una serenidad que él había llegado a respetar profundamente. Hoy continuaremos hacia el valle, dijo ella. Allí habrá seguridad y alimento suficiente. Pero recuerda, no hemos terminado. Debes mantener la atención y la calma hasta el final. Él asintió, sintiendo que cada palabra era una lección. La confianza que había desarrollado no era solo hacia la matriarca, sino también hacia sí mismo. Por primera vez, comprendía que la fuerza, la paciencia y la observación eran igualmente importantes para enfrentar la vida. Comenzaron a caminar nuevamente, y aunque el cuerpo del hombre estaba adolorido, cada paso se sentía más seguro y controlado. La montaña que antes parecía un enemigo ahora se mostraba como un maestro paciente, guiándolo a través de sus desafíos y enseñándole lecciones que había ignorado toda su vida. El camino seguía siendo difícil, con rocas, raíces y pequeñas pendientes que requerían atención constante. La matriarca permanecía cerca, observando cada movimiento y corrigiendo suavemente cualquier error que él cometiera. Él sentía que la confianza mutua había crecido, y cada gesto de ella le recordaba que no estaba solo. La montaña podía ser implacable, pero con cuidado y atención, también podía ofrecer enseñanzas y protección. A medida que avanzaban, el ganadero recordó todos los momentos críticos, la caída, la tormenta, los pasos peligrosos sobre troncos resbaladizos. Cada recuerdo estaba acompañado de la enseñanza que la matriarca le había transmitido: paciencia, observación, confianza y respeto por la naturaleza. Comprendió que la vida no se trataba solo de esfuerzo y resistencia física, sino de aprender a adaptarse, escuchar y tomar decisiones conscientes. Esa lección se convirtió en su guía mientras caminaba, paso a paso, hacia el valle seguro. Durante el recorrido, la matriarca le contó historias más profundas sobre su gente, sobre cómo habían sobrevivido durante siglos respetando la tierra y aprendiendo de cada experiencia. Él escuchaba atentamente, reconociendo que aquellas enseñanzas eran más valiosas que cualquier conocimiento que hubiera adquirido en su rancho. Comenzó a ver la vida desde una perspectiva más amplia. Cada acción tenía consecuencias, cada decisión debía ser medida, y la cooperación y la confianza podían ser tan importantes como la fuerza y la independencia. Al llegar a un tramo donde el terreno se volvía más abierto y plano, el ganadero se permitió mirar hacia atrás, hacia las montañas que habían cruzado. Recordó la caída, la tormenta y los momentos en los que creyó que no podría continuar. Sin embargo, ahora se sentía diferente, más fuerte, más seguro, más consciente de sus capacidades y limitaciones. La montaña había dejado de ser solo un desafío físico para convertirse en un espejo de su propia vida, reflejando sus miedos, sus aprendizajes y su transformación interior. La matriarca lo observó mientras él contemplaba el paisaje, y luego dijo: «Has aprendido mucho, pero aún queda algo importante: recordar siempre lo que esta experiencia te ha enseñado. La vida puede ser dura, pero con atención y respeto, puedes encontrar tu camino». Él asintió, comprendiendo que sus palabras eran más que simples instrucciones. Eran un recordatorio de que la vida siempre presentaría desafíos, y que la forma de enfrentarlos sería con paciencia, observación y confianza, tanto en sí mismo como en quienes podían guiarlo.
Esa enseñanza se grabó en su mente y sintió que finalmente había comprendido la esencia de la experiencia que había vivido. Al llegar al valle, encontraron un pequeño refugio natural donde la vegetación era abundante y el agua del río cercano era cristalina y tranquila. La matriarca lo ayudó a descansar y preparar algo de alimento, utilizando hierbas y técnicas simples pero efectivas para calmar el cuerpo agotado del hombre. Él se sentó y observó cómo trabajaba, admirando la precisión y la paciencia con la que movía cada brazo, cada mano, cada gesto. Comprendió que la fuerza de la matriarca no solo residía en su habilidad física, sino en su conocimiento profundo y en su calma constante frente al peligro. Mientras comían, comenzaron a hablar sobre el futuro. La matriarca le explicó que, aunque él regresara a su rancho, parte de su aprendizaje y respeto por la tierra siempre permanecería con él. También le recordó que la vida estaba llena de elecciones y que cada una podía cambiar su camino si no se consideraban sus consecuencias. El ganadero escuchaba atentamente, sintiendo que cada palabra era un recordatorio de lo que había vivido y aprendido. Después de la comida, descansaron junto al río, y él comenzó a reflexionar sobre la transformación que había experimentado. Su vida antes de la caída era simple, basada en la rutina y la independencia absoluta. Ahora, comprendía que la verdadera fortaleza no solo provenía del trabajo físico o del conocimiento práctico, sino también de la capacidad de adaptarse, de aprender de los demás y de respetar la naturaleza que lo rodeaba. Cada paso, cada decisión y cada enseñanza se habían entrelazado para crear un cambio profundo en su manera de ver la vida. El día continuó tranquilo, y la matriarca comenzó a enseñarle pequeños rituales y técnicas de observación de la naturaleza. Él aprendió a leer el cielo, a interpretar los sonidos del viento y a anticipar los movimientos del terreno. Cada enseñanza era simple, pero cargada de significado. Comprendió que la vida era un equilibrio constante entre acción y paciencia, entre fuerza y observación, y que cada experiencia tenía un propósito si se estaba dispuesto a aprender. Al caer la tarde, la luz dorada del sol iluminó el valle y el río, creando un paisaje que parecía casi mágico. El ganadero sintió una mezcla de gratitud y respeto. Agradeció la oportunidad de estar vivo, de haber aprendido lecciones que nunca habría imaginado, y de haber conocido a alguien cuya sabiduría trascendía las palabras. La matriarca lo miró y sonrió, como si entendiera que él finalmente había comprendido la profundidad de la experiencia que había vivido. Esa noche, mientras el cielo se llenaba de estrellas y el aire se volvía fresco, el ganadero reflexionó sobre todo lo que había ocurrido desde la caída en el barranco. Recordó cada momento de miedo, cada paso cuidadoso, cada enseñanza y cada gesto de la matriarca. Comprendió que su vida había cambiado para siempre, ya no era solo un ganadero solitario, sino un hombre que había aprendido a respetar, observar y confiar. La montaña, la caída y la guía de la matriarca habían sido maestros silenciosos que transformaron su manera de vivir y de enfrentarse al mundo. Antes de dormir, la matriarca colocó su mano sobre la suya, un gesto simple que contenía toda la enseñanza de aquellos días. Él sintió un calor profundo y una paz interior que no había experimentado antes. Comprendió que su supervivencia no había sido solo física, sino también emocional y espiritual. La confianza, la paciencia, el respeto y la humildad eran ahora parte de su vida, y sabía que cada decisión futura estaría guiada por estas lecciones. Durante la noche, mientras el viento susurraba suavemente entre los árboles y el río murmuraba su canción constante, el ganadero durmió profundamente. No solo descansaba el cuerpo, sino también la mente y el espíritu. Había enfrentado el peligro, había aprendido a confiar y había encontrado un nuevo sentido en la vida. La montaña y la matriarca habían dejado su marca en él, y él sabía que nunca volvería a ver la vida de la misma manera. Al amanecer siguiente, el ganadero se despertó con una claridad y energía que no había sentido en años. La matriarca estaba allí, observándolo con su habitual serenidad. Él se levantó con cuidado, sintiendo cada músculo fuerte y preparado para continuar. Por primera vez, comprendió que la independencia absoluta no era lo que definía a un hombre,
lo que definía era la capacidad de aprender, adaptarse y respetar tanto la naturaleza como a quienes podían guiarlo. Hoy regresarás a tu rancho, dijo la matriarca. Pero recuerda siempre lo que has aprendido aquí. La montaña, la vida y las decisiones que tomas son maestros que nunca se detienen. Él asintió, sintiendo gratitud profunda. Sabía que su vida cambiaría para siempre. Cada paso hacia su rancho sería un recordatorio de las lecciones aprendidas, de la fuerza adquirida y de la confianza en sí mismo y en los demás. La montaña y la matriarca habían transformado su vida, y ahora estaba listo para enfrentar cualquier desafío con paciencia, respeto y humildad. Mientras caminaba hacia el camino que lo llevaría de regreso a su rancho, el ganadero sintió una sensación de libertad y paz que no había conocido antes. La caída en el barranco, la tormenta, los desafíos del terreno y la guía de la matriarca lo habían convertido en un hombre diferente, más consciente, más fuerte y más conectado con la vida que lo rodeaba. Comprendió que cada experiencia, incluso las más difíciles, podía enseñar algo valioso si uno estaba dispuesto a aprender y a respetar el mundo. Al final del valle, se detuvo por un momento y miró hacia atrás, hacia la montaña que lo había transformado. Un sentimiento de gratitud y reverencia llenó su corazón. Sabía que siempre recordaría ese lugar, la caída, la tormenta y, sobre todo, la presencia sabia de la matriarca Apache que había cambiado su vida para siempre. Con un último vistazo, siguió su camino, sabiendo que ahora podía enfrentar cualquier desafío con calma, confianza y respeto por la vida y la tierra.